El Instituto de la Cábala Luriana. Estamos en el audio 11 de En el Ascenso Espiritual. Nos quedemos en el audio 11. Y por lo tanto, audio 11, y estamos en el libro 2, página 71. Dice: cuando un hombre comienza a trabajar en sí mismo, gradualmente no aprenderá nada que no lo lleve a la meta eterna. Por eso siempre es muy sabio, también lo dije en mi curso anterior, ser exigente con la televisión y los periódicos, que sepas lo que estás haciendo. Puedes hablar de fútbol o algo más, pero ten mucho cuidado con todo tipo de ideas, especialmente con ideas de mentalidad mundial. En términos de lenguaje parece lo mismo, pero aún son otras ideas las que rompen a tus kelim, quienes hacen territorios extra dentro de ti, y luego rompen tu unidad con el Creador. Ese oriental, el budismo y otras cosas. En términos de palabras, incluso brillantes, si escuchas eso de ellos. Y sin embargo es toda una idolatría. Es hermoso, se unen sensualmente, y sin embargo es la negación de la unidad del Creador. Por un lado tienen algo, esas imágenes, pero solo imágenes. Por otro lado se derrumba su territorio en muchos. Tienes que tener cuidado. Debes de evitar todo lo concerniente a las cosas mentales, a las religiosas, a las filosóficas del mundo en general. No lea, no mire programas de televisión. Puede hacerlo, pero luego te derrumbarás de nuevo en lugar de luchar por tu propia unidad. Lo que hacemos no tiene nada que ver con una cosa de color nacional. Aprendemos cómo hacemos un territorio dentro de nuestros territorios, de nuestros muchos territorios. Solo entonces obtenemos la plenitud y la idea de alguien más, así como la del mundo filosófico y etcétera, todos se divorcian contigo. Y esos divorcios me hacen retroceder más tarde para recuperar en mí la unidad. Por un lado aprendo Kabbalah para la unidad, y por otro lado lo rompo a través de ideas bien intencionadas, pero que son inmaduras. El pluralismo es hermoso, pero es inmaduro. No significa malo, sino desde un cierto de ángulo. Mientras que lo que aprendemos es lograr aquí la unidad, a cualquier costo. Todavía acerca de ese hombre de las masas se dice que desea que haya dos territorios, quiere trabajar para el Creador y para él mismo, es decir, que el territorio del hombre y el territorio del santo bendito sea él, dos territorios que estoy haciendo mal, dicen. Es absolutamente imposible hablar con ellos. Esa persona que estaba conmigo ha estado con la religión por 1 año y medio. Sentí que estaba como un niño de 35 años, pero no hay nada de qué hablar, porque todo lo hacen solo para ellos mismos. Por supuesto, para el Creador. Por un lado la fe, pero sin verificación, sin una línea izquierda. Solo una fe que es primitiva, y una parte para su familia o algo así. Una vez que vino a mí y me dijo, no me siento tan bien. ¿Quieres darme una bendición? ¿Quieres orar por mí para que me sienta bien de nuevo? Y ese tipo de cosas. Pero no sé si es bueno orar por él, ¿me entiende? Porque es precisamente desde arriba que se le da una condición tal que no se siente cómodo haciendo que trabaja en sí mismo. Y me dice que no, que me den drogas o algo, que me den un poco para que no sienta el dolor. Una persona quiere alejarse del dolor de inmediato. Si no estás dispuesto a soportarlo, eres como un niño. Entonces eres social como los demás. No se puede dormir y tomar una pastilla para dormir. Con eso niegas la gestión del Creador. Si es crónico contigo, está bien, quizás puedas hacer eso, pero todo demuestra el hecho de que no tienes fuerza de voluntad. Y sin fuerza de voluntad no hay trabajo en ti mismo. Todo lo que hacemos es construir nuestra fuerza de voluntad paso a paso.
Recuerdo cómo empezamos y cómo empezaste. Y mira, por prueba y error, cómo sucedió todo. Y lo que será todo. No lo pienses muchos, sino cómo todos nos volvemos resistentes y no usamos cosas que no hacen reír. Y sin embargo, tenemos todo. Sin embargo, no nos negamos nada. Cuando comencé con Kabbalah, siempre me encantó un whisky, una copa de vino, licor en Sabbat, no regularmente. Ya no es necesario. No lo sufro. Y no hay carne desde cierto tiempo. Absolutamente no. Simplemente se ha ido. ¿Tenía que hacer algo por eso? No. Viene de un día para otro. Ya no lo necesito. Tienes que aceptarlo. Significa que has hecho una cierta corrección de que ya no necesitas la carne para ayudarte a corregir algo. Ya no es necesario. No tiene sabor. Eso es todo. Pero es la victoria. No tienes que pensar en ello, sino que es la victoria. Lo que se da, si exactamente se da, no es tuyo. Es por supuesto un cierto esfuerzo que has hecho. Sin embargo, es un regalo que es así, increíble, cuando hablo con personas que están afuera, a veces con mi familia u otras personas. La tensión es negativa para ellos. Si tienes tensión, sabes que tienes que esforzarte por tu trabajo. Entonces tienes algo de dinero y no solo centavos. Tienes que superar esa tensión y eso solo te hace más fuerte. Y todos tienen estrés por esto. Por eso, psiquiatras, si bien no es necesario, tampoco deben de hacerse pastillas para los dolores de cabeza. Olvídalo todo. Nunca tendrás un dolor de cabeza. Eso no ayuda. Solo tu fuerza de voluntad. Nunca tuve un dolor de cabeza. Tengo casi 60 años y ni siquiera sé qué es un dolor de cabeza. Si tienes un dolor de cabeza, significa que te has exagerado. Y cuando devolvemos todo a una sola fuente, todo desaparece gradualmente. El dolor desaparece. Si tienes una fuente, todos los problemas vienen del mundo, porque tenemos diferentes territorios en nosotros. Y aprendí que en algún lugar allí hice mis propias ideas. No importa otras ideas que las del único creador, que es lo mismo para todos nosotros, para un griego, un judío, un chino, un negro, y si luego tomo las ideas de alguien que no coincide con la instrucción, ¿qué hago? Luego me prostituyo espiritualmente con otros. Por eso también en la Torá y en los profetas, que mi pueblo Israel es representado como una mujer con respecto al Creador, que es un hombre, que es un marido. Luego los profetas ven a la gente de Israel como la gente que está haciendo trampa. Eso es cierto. Ellos se engañan con ideas persas, romanas y otros. Dejan a un lado el plan de la creación, la idea de que el Creador no tiene absolutamente ninguna imagen. Estaba en América con mi hija mayor de 37 años, cerca de Boston, un lugar llamado Brooklyn, con muchas personas judías. También en las universidades de Harvard y en la ciudad tienes muchos templos judíos, de judíos reformados, y entré y vi allí cosas como los templos griegos. Los judíos también van allí, especialmente la élite judía. Mi hija también va a algo así. ¿Qué es lo diferente en la sinagoga? Diferente porque es una especie de club social, liberal. Así se llaman reformados. Aquí se les llama liberales, con órgano y cosas así, adaptado a las ideas del entorno. Eso es liberal, adaptado. ¿Hay algo que dé vida en el liberal? No me importa, pero también es prostituirse con las ideas de otras personas. ¿Entiende lo que le quiero decir? Mire, yo uso este lenguaje para que empecemos a sentir. Bien, puedes prostituirte con tus ideas o con tus sentimientos, o lo que es aún más fuerte, con tus actos sexuales. Pero eso es lo último, uno conduce al otro. Empiezas a prostituirte con la cabeza. Si lo haces más tiempo, entonces llegas a tu corazón. Si lo haces más tiempo, entonces estás completamente vendido. Y luego vienes a la Kabbalah, en última instancia. Por supuesto que vienes a la Kabbalah, después de toda la miseria que has experimentado, dices, ahora ha sido suficiente. Si alguien oye pronto lo que significa esta frase,
Entonces dice, bien, dejo de trabajar en mí mismo. Es literal esto y figurativamente el maná del cielo. Si lees esto ya te funciona, eso te ayuda de inmediato. Pero ahora vamos a traducirlo, con cuidado, que no te desmayes inmediatamente, que digas, ¿qué es eso? ¿Necesito todo eso? Dice, lo que es muy diferente, el individuo que pertenece a la opinión de la Torá. Hemos dicho que hay dos opiniones. Una es la opinión de los terratenientes que dicen que mi territorio es mi territorio y tu territorio del Creador es tu territorio. De acuerdo, eres el gran accionista del mundo, pero yo soy un pequeño accionista. El mundo no es un propietario único, dice alguien que quiere hacerlo para sí mismo. También las personas religiosas. Ninguna persona religiosa significa, incluso con las mejores intenciones, que quieren algo. Tal vez no quieren nada aquí en el ahora, pero la vida futura debe de ser para mí. Y él guarda algo para sí mismo. No tenemos que fingir, tenemos que intentarlo. Y luego obtienes la vida y obtienes todo. Él nos va a decir grandes cosas en este párrafo. Entonces el individuo tiene la opinión de la Torá y veremos qué es eso, la opinión de la Torá, que destruye en su propio territorio, como han dicho los sabios, y mira lo que se dijo en el Talmud de Berajot, bendiciones, que también lo aprendí mucho. Es genial esta expresión, es algo así, que las palabras de la Torá son firmes solo en aquellos que se matan con ella. El que muere con las palabras de la Torá, con él permanecen las palabras de la Torá. Eso es la eternidad. Y se mantendrá viva. ¿Por qué lo necesito? ¿Qué es la muerte? ¿Quién lo va a matar? No es que yo aprenda más que mi cabeza, que sepa aún más y sepa más sobre la Torá. ¿Qué nos dijeron los sabios? ¿Quién vive la Torá? A quien la Torá da vida, quien se mata con esas palabras de la Torá. Y no quien sabe más. ¿Ve usted eso? Dice, quien sabe menos va al otro, quien sabe más. Eso es correcto, sí. Ha aprendido más, ha recordado más. No tengo que recordar. También lo enseño a mi esposa a no recordar, le enseño. Tampoco te enseño a recordar. Siente principios de esto. 8 principios de eso, 6 principios de impureza. Todo se aprende de memoria y todo se va por el desagüe. La memoria va muerto con el cuerpo. Lee, aprende y absorbe dentro de ti y deja que las palabras que aprendes, que aprendas maten tu amor propio, por decirlo así. Pero ten cuidado de ver lo que quiere decir con eso. Así que las palabras de la Torá tienen que matarte, y eso significa que estás bien. Aquí está la clave del cielo, en esta frase. Si lo atraviesas bien, repítelo paso a paso y reflexiona sobre esta expresión que he dicho. Aquí está la clave para el cumplimiento, para su cumplimiento. Y es por eso que dejé de dar todo tipo de sesiones personales a otros, también a personas considerables aquí, personas prominentes, porque prefieren que yo me mate, pero él no. Entonces sé de antemano que estoy fingiendo con él. Si él no aprende gradualmente este método, entonces estoy fingiendo, incluso si él da dinero. No es que no necesite dinero, podemos usar el dinero lo suficiente. Pero si lo hago con él y estoy fingiendo, recibo la cuenta con todo el dinero que me pagan. Recibo una factura que tengo que pagar después. Si lo quieres, entonces haces eso. Si esa otra escuela, por ejemplo, que sabes que hace Kabbalah por el bien de este mundo, yo no solo por el bien de este mundo. Si lo hace para este mundo, también recibe dinero y etcétera. Pero la factura siempre se presenta después. También a ellos. ¿Lo entiendes? Quiero evitarlo. Pero recuerda eso muy bien. Vamos a hablar mucho sobre este principio. Este principio es la clave de lo espiritual. Hay muchas claves, pero esta es una de las claves de lo espiritual. Si todavía no puedes,
No se le cobrará por ello mientras no lo sepa. Por supuesto, como un niño. Si otro no sabe, aprende Torá, aprenden día y noche y no saben que tienen que matarse por las palabras de la Torá. Deberías de ver cómo aprenden el Talmud. Reciben un gran placer, al igual que están haciendo un acto sexual. Ese jadeo. Se calientan. Es bueno verlo, pero no es el creador. Por supuesto, tienes que estar extasiado, pero presta atención para no recibir un gran placer para ti mismo. También extasiado que haces por el creador, y ese es el avivamiento kosher, puro, que no te dará resaca. ¿Ve lo que estamos aquí aprendiendo? También purificamos nuestro propósito por el cual obtenemos la llave del cielo. Recibimos la luz, recibimos vida eterna. Y eso nos salva de toda la succión de fuerzas impuras. ¿Lo entiendes? Como se ha dicho, otra vez está la ley y esa es la Torá. También en Vaikra, Levítico, donde hay muchas leyes. Y también existe la ley que es la Torá, de que el hombre que muere en su tienda. El hombre que muere en su tienda. Existe una ley así. Si el hombre muere en su tienda, tienes que limpiarla y etcétera. Tienes que hacer todo tipo de cosas. Y aprenden como si fuera realmente así. Mi gente lo aprende como si fuera literalmente, mientras que se trata de otra cosa. El hombre que se mata en su tienda, no quiero anticipar lo que nos dice. El hombre que muere en su tienda, Zod a Torá. Esta es la Torá, el significado de la ley. Esta es la Torá. Está uno al lado de la otra. El hombre que muere en su tienda es Torá. Se nos indica de inmediato. Así que el hombre que se mata a sí mismo por la Torá, y por supuesto que quieren aprender eso de una manera diferente, también está bien, pero lo que acaba de decir Miriam no se le echará la culpa si aún no lo sabe, que aún no sabe que debe de matarse a sí mismo por la Torá. Él encuentra un gran placer en ella. Él tiene buenas intenciones, pero aún no está en el nombre del Creador. Y su significado es, ¿y qué significa que el hombre muere en su tienda y esta es la Torá? Mira lo que él dice. Ese hombre anula su propio interés que tiene propio. ¡Qué miseria! ¿Cómo puedes hacer eso al hombre? Dice que tiene que anularse. No hay otra manera de obtener vida que anular tu amor propio sobre el Creador. Entonces obtienes la vida. La Jai. Es absolutamente lo contrario de lo que el hombre lucha en nuestro mundo material. Más y todos. Que su sentido es que se refiere a amor propio, Ahavá Atzmit, que el hombre abandona su amor propio por el amor del Creador, el amor de las leyes del universo, el amor de la verdad y el amor de la unidad con el Creador. Entonces obtienes la vida eterna. ¿A quién le prestas tu corazón? Tus cualidades te guiarán en tu vida si le prestas tu corazón. ¿Lo entiendes? Tomemos, por ejemplo, las naciones en América o en otros lugares que están muy cerca de la Tierra. No es malo, cada uno tiene sus propias raíces. Pero mira sus caras, igual que la Tierra, solo una persona de la Tierra. Y solo unen sus intereses a la Tierra. La Tierra lo da todo, la Madre Tierra. Eso es lo que ellos hacen, cuelgan su existencia en la materia. Por supuesto, sus posibilidades de supervivencia son pequeñas. Terminamos la última frase. Todo este párrafo está dedicado a la persona, pero él desea hacer así el trabajo, todo en el nombre del cielo. Así, desde lo más alto, veremos de qué se trata. El hombre es Malhut, por así decirlo, con respecto a lo superior, Binah. Yeshem Hashamain. En el nombre del cielo. Hashem Hashamain. ¿Qué significa eso? Se toman la religión, dicen esas palabras, pero no entienden lo que es. Pero, ¿qué pasa con el hebreo en el lenguaje sagrado? Todo lo que tenemos que hacer es Yeshem Hashamain. Zohar nos lo explica, porque yo también siempre hablé así, pero no entendí lo que es. Por el nombre del cielo. El nombre, el Shem,
es la Malhut del mundo de Asilut, y Samaín el cielo, no cielos. En el nombre del cielo hay un solo cielo. Tienes que saber muy bien lo que está en la traducción. El Sem es Malhut, Onukba del mundo de Asilut, y Samaín es Serampín del mundo de Asilut. Entonces, ¿qué significa eso? En todo lo que hago, que tengo que hacer el man, la oración, y eso sube a la Malhut. Y si hago que la Malhut confluya, así hago que la Malhut confluya con Serampín. Confluencia significa la comunión y los productos resultan de esa comunión. Contribuye a la confluencia, la comunión entre hombres y mujeres en el sistema operativo del universo. Serampín y Malhut, eso va hasta el Ein Sof. Y desde allí me llega a través de la Malhut el mana, porque causé el avivamiento, llenando con lo superior, y también me llega y recibo todas las bendiciones que he causado a lo superior. Y también en mí mismo. Existe tal ley, ¿lo entiendes? Eso significa que sabemos cuando decimos de qué se trata. El Sem es Malhut, y Samayin, el cielo, es Serampín. O en otras palabras, Samayin, Serampín, es el creador, y Malhut, o Sem, o el hombre, o Hashem, entonces nuevamente es el creador, pero luego es la capacidad de Malhut. Pero en realidad el creador es entonces el Serampín del mundo de Asilut. ¿Está de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir el individuo, incluso si todavía no está listo para eso? Con nosotros también, incluso si no estamos listos, la dirección, la intención que debemos de tener para que sea así. Entonces llegaremos allí. Al igual que un viaje a Londres, tomamos un enfoque tranquilo en dirección a Londres y nos acercamos más allá. Es decir, más y más. En todo el mundo. No solo en sí mismo, dice en todo el mundo. Y hay un solo territorio, que es el territorio del único. De modo que en el individuo se esfuerza por un territorio. En todo el mundo. ¿Cómo lo hacemos? Solo despertando en usted y luchando por un territorio dentro de usted. Cuando logras eso, hacer un territorio dentro de usted, el territorio único, ese en todo el mundo. Y no es la forma de hacerlo con las manos y los pies. Y esa es la primera parte de nuestra lección. Ahora hacemos un pequeño descanso y luego continuaremos con el Etz Haim. Lección 18. Dice así: luego se le puede encontrar digno de la Torá, digno, merecedor, porque entonces está de acuerdo en términos de las cualidades del Creador. De modo que es la única manera de hacer que la Torá, que es esa luz, el árbol de la vida, sea nuestra, y que recibimos la luz, es que podemos aceptar un solo territorio. Solo así nos corresponderán las propiedades con los superiores, y luego recibiremos automáticamente. Se trata de prepararse primero, y luego recibirá de eso. No tienes que pensar si la luz te llega o no. Todo depende de nosotros. Entonces, ¿qué es esa correspondencia con las cualidades? Eso se llama apego al Creador, o fusión, que es lo mismo que el apego. Así como un niño se une a su madre. Debemos saber, porque esa es la fuente, esa madre. Y si algo va mal, camina directamente hacia su madre y la agarra de su vestido. Así normalmente tenemos que hacerlo en todo, e incluso cuando lo extrañamos o las fuerzas impuras intentan sacarnos de nuestro único territorio. Y entonces también tenemos que hacer lo mismo que el niño, colgar directamente la oración, por así decirlo, a una actitud interior para acercarse a Binah, que es nuestra madre, y el poder de Binah, que solo es el dar. Así nos convertimos entonces en ese momento redimido de la succión de las fuerzas impuras. Así se nos da esa herramienta, no hay nada más. Y luego tienes el nombre de Israel. Ve lo que hay aquí. Dice, y luego tienes el nombre de Israel. Entonces, si un hombre acepta un único territorio, y no su propio territorio, sino el territorio de la entrega, del dar, eso es Binah. Y nuestro territorio es Malhut.
Cuando aplico la fuerza desde el interior, donde levanto mi Malhut hacia Binah. Y nada desaparece en el curso espiritual. Mi propio Malhut, en su propio lugar, sin corregir, continúa existiendo, pero una parte de eso que levanto se une luego con Binah, y luego vuelve a bajar, y eso también ilumina el Malhut inferior. Y luego en ese momento, cuando este ser humano obtiene esa unidad, ese hombre se llama Israel. Es decir, que merece ser todos sus pensamientos y palabras y acción. Verás esos tres, pensamiento, palabra y acción. Será, en ese momento, esas dos palabras que constituyen la palabra Israel, directo al Creador. ¿Qué es Israel? ¿Qué es Israel? Entonces, ¿quién es Israel? ¿Quién es Israel? Quien tiene un territorio con el Creador, que también tiene el acuerdo con las propiedades del Creador, y se une al Creador, y por lo tanto merece sus pensamientos, palabras y acciones, y que se dirijan directamente al Creador, de modo que están completamente conectados entre sí. Y no es que él piense una cosa y diga algo diferente, y que el acto también sea diferente. Eso no es Israel, nos dio esa definición. El que está completamente dentro de ese mundo ortodoxo fundamentalista nos da cosas revolucionarias, que muestran que la gran mayoría de esta gente todavía está lejos de Israel. Nos dice directamente que el que camina con esos peyot, mechones de pelo, con un sombrero negro, se le da desde arriba, pero ¿cómo podría llegar a eso en medio de ellos, esa masa negra y gris? Eso viene de arriba, nadie lo ha dado aquí todavía. ¿Por qué se le llama Yasharkel directamente al Creador? Porque todos sus deseos solo están dirigidos a lograr el aspecto del dar. Dar, eso es Israel. Es por eso que todo el mundo se rió de ellos. Quiero decir, en la historia, en el pasado, se reían de ellos. ¿Qué es eso de dar? Eso es solo el pueblo de Israel. No porque sean tan buenos, se da de esa manera. Dar significa Israel. Debes saber que es así. Por supuesto, cuando se te despierta el deseo de dar, no para todo tipo de otros propósitos. Lo bueno que soy o que sé mucho, o bien para el placer o el sentimiento de... Pero del mismo modo que lo aplica tu cuerpo, vence. Entonces tienes la sensación de dar. Cada vez que superas los deseos de tu cuerpo, en ese momento estás dando. Cuando haces algo que es bueno para ti, te sales. Crees que es espiritual, pero ese no es el caso en absoluto. Por supuesto que ese es el camino a lo espiritual, pero no es así. A veces es cierto que te sientes incómodo, pero es dar. Una persona piensa ingenuamente, al igual que un niño que piensa cuando se siente cómodo con mamá. El hombre piensa ingenuamente que sí me siento bien. Entonces estoy cerca, si me siento bien, del Creador. Pues no. A veces y otras no. Por lo que no importa en qué estado se encuentre. Muy a menudo una persona se siente incómoda. Y cuando se siente incómodo, porque no se siente atraído por el cuerpo, entonces supera su cuerpo. Bueno, si superas tu cuerpo en ese momento, ¿te sientes bien? Estar durmiendo también. ¿Qué es eso? Y te paras ahora y te sientes bien. Lo digo, si lo es, entonces no es espiritual. Cuando te levantas, todavía sientes que funciona contra ti. Y si superas eso, entonces eso es un acto de dar. ¿Qué significa dar? Dar. Se llama acuerdo por propiedad. Entonces llegas a un acuerdo sobre las cualidades con lo superior, porque el Creador da. Binah está dando. Entonces eres como Binah. Toda la corrección siempre se reduce a lo mismo, que nosotros, como Malhut, siempre fluimos junto con ella, por acuerdos con ella, en nuestra propia Binah. Consigue fuerzas allí y luego vuelve a su lugar. Pero luego elevando entonces, por así decirlo, ya no es el mismo lugar. El mismo lugar, pero aún más luminoso, más transparente, más cerca del objetivo. Pregunta del alumno.
¿Hay alguna diferencia entre la adhesión y el apego? El resultado es el mismo. Debekut es la adhesión y el resultado es el zibuk, es la fusión. En principio ambos se reducen a lo mismo, porque la adhesión al creador también se debe al zibuk, debido a la confluencia por los golpes. Zibuk de acá. De todos modos, sin zibuk no se puede lograr la corrección de una persona. Todo es zibuk. Cuando te levantas por la mañana y conquistas ya tu cuerpo, ¿cómo es que lo haces? Incluso si no entiendes cómo, te haces el zibuk, la unión. Haces, como decimos, copulación. Así es con lo superior. Das un pedazo de ti mismo a lo superior. Su deseo de recibir para dormir de usted, para darse un capricho y darse un gusto. Y darte un gusto, darte a ti mismo o traerte como un sacrificio a lo superior. O como resultado, cuanto más alto vaya la luz que sacrifiques de ti, al igual que sube un sacrificio en humo. Es exactamente lo mismo en lo espiritual. Si puedes verte sin tu cuerpo, solo en términos de rayos, entonces en la mañana, cuando te levantes, verás. Cuando te superes a ti mismo, que dentro de ti la radiación sube, y entonces eres penetrado por la luz superior. Primero repelarás. Repeler es calcular. Cuando te despiertas, la luz inmediatamente quiere penetrarte, pero aún no lo quieres, aún no tienes fuerzas, por lo que te repelarás y luego decides en ese momento. Vas a superarte a ti mismo. Eso significa que estás elevando tu Gepurá que tienes. Estás reflejando y la luz está llegando. Así que siempre hacemos los tibugim, copulaciones con la luz superior. De lo contrario, nunca podremos elevar. Recuerde que siempre hacemos esas copulaciones con lo superior y siempre lo superior. Siempre tienes que esforzarte primero y allí haces esas copulaciones y no aquí en la tierra, en tu tierra. ¿Qué es la tierra? Ese es tu deseo de recibir, eres la tierra. Para ti mismo, deseo de recibir para ti mismo en la tierra y nada más. No la tierra que está en la calle, sino con la tierra se entiende tu propio deseo de recibir que tienes y no solo debes atraer. En esta Malhut de Malhut, tu yo egoísta, la luz. Eso es pecado. Eso significa que no recibirás luz, sigue siendo oscuridad. Primero subes desde adentro, allí recibes a Binah, cualquiera que sea Binah, en cada estado en el que te encuentres. Ahí haces una repulsión y luego, a medida que tu fuerza se refleje y luego la luz te llega por dentro. Eso es en cada estado, superando tu cuerpo. Todo va por ese camino. Y algo puede nacer de cada cópula, o aún no, pero puede ser una causa de nacimiento. Algo puede producirse, una nueva condición. Una condición más nueva viene de cada cópula, cuanto más bajo y más alto va. El más bajo se esfuerza por el más alto. Se presenta como femenino, que luego hace, por así decirlo, esos pasillos. Y de ahí viene la luz. Y de ahí surge una nueva condición, que es más alta que antes. ¿Qué significa el dar? Esto se llama el acuerdo según la propiedad. Se trata de la misma cosa, solo funciona desde diferentes lados, porque se anula para el creador. Eso significa acuerdo según la propiedad. Te anulas para el creador. Y no tienes que tener miedo o vacilación. Sobre eso tampoco, porque siempre te experimentas detrás de eso. Pero te anulas por Binah. Y luego la luz vuelve a ti. Solo entonces, pero cuando no te anulas, estás fuera de ello. Y no te pones en las leyes del universo. Eso se llama que se anula a sí mismo por el creador, el territorio del único. Todas las mismas cosas solo dadas desde una perspectiva ya diferente, pero aún así cosas diferentes. Por un lado, son los mismos conceptos, pero sin embargo de diferentes niveles. Él sabe cómo hacerlo así. Y no dos territorios. No deben ser dos territorios. Recuerda al principio cuando recién comencemos con la Kabbalah. Entonces también hablé mucho de Kabbalah. Harás esto y la Kabbalah te ayuda, así que tienes que empezar por el principio, por supuesto, y eso no es una mentira, sino que poco a poco llegamos a las ideas. ¿Recuerdas? Poco a poco nos acercamos a ti para trabajar en ti mismo de forma puramente personal. Eso significa que tienes territorios,
dos, tú y el Creador. Eso es genial, tú y el Creador. Esos dos existen en el mundo. Y ahora llegamos a la unidad. Ahora estamos llegando gradualmente al territorio único, poco a poco. Entonces volvemos a que saboreemos un poco de tu yo. Saboreamos cada más a través de lo cual ganamos vida. ¿Qué significa dos territorios? Que también se aman a sí mismos. Dos territorios, yo y el Creador. Te lo dije antes, yo y el Creador significa, déjame por favor, que tengo amor por mí mismo, en mayor o menor medida. Entonces, así es como una persona vive toda su vida hasta el último sollozo y luego quiere ser enterrada con una gran procesión y una capilla tan grande para que incluso después de su mente la gente lo visite, de su muerte, y su tumba, su mérito, que todavía tiene un lugar hermoso después de la muerte, donde está enterrado. Incluso un gran príncipe de la Iglesia o monarca religioso. Recientemente hubo alguien, un rabino tan grande en el extranjero. Luego lo trasladaron de donde murió. Ellos habían trasladado su cuerpo a Israel. Entonces se siente bien. También quería su amor propio después de su muerte. Lo que queda del hombre después de todo. Él quiere ser enterrado para afirmar su amor propio después de su muerte. Es difícil contener eso, pero solo obtienes vida. Es algo sorprendente lo que nos está diciendo aquí ahora. Toda la Torá, toda la actitud, como el trabajo espiritual, está aquí en este párrafo que vamos a dar. Una gran lección. Todo aquí depende de nosotros, de cómo lo vamos a aplicar en nosotros mismos. Mientras lo leemos, esa es la corrección, si lo aceptamos. Asume que de eso se trata, de aceptarlo. ¿Por qué necesito entonces esto? Dice, cuando estoy creciendo, te conviertes en un adulto cuando te pones de acuerdo con la sabiduría superior. Hago algo diferente cada día. Digamos que tienes casi 60 años. Bueno, no debería ser como un niño grande. Sé que tengo gran sabiduría. Ya sea que tenga 60 u 80 o 120 o 150. Solo tienes que leerlo. Eso es un absoluto. Para mí y para todo es lo absoluto. Se llama la Torá y el dar, el maná celestial y nada más. No han recibido nada más en el desierto. Nada más que eso. Podrían vencer sus cuerpos sin comida, sin ella, sin nada. Una persona necesita muy poco. ¿Qué necesita una persona? Es un párrafo muy especial, especialmente para todos los que trabajan durante el día y que tratan con personas, etc. Pero también de muchas maneras. Dice, sin embargo, pero dado que hay una masa, que son muchos, y si es así, la opinión de muchos tiene una gran fuerza en sí mismos para ejercer el poder sobre el individuo. Y por otro lado, ya que las masas se sienten perfectas, cualquiera que sea la masa, en servicio al Creador, se sienten perfectas. Y por lo tanto, la opinión, el conocimiento de muchos como grupo, también viene en el aspecto del individuo. Que somos influenciados por las masas. Todos se vuelven inmediatamente como una masa. Mira, si una masa viene en compañía de otros, entonces se comporta como ellos, al igual que en el zoológico. Monos con monos. Son exactamente iguales. Entonces él va a imitar a los demás. ¿Dónde está su personalidad? Luego se fusiona así con la multitud. Él mismo hace la opinión, pero de las masas. Y a pesar de que el individuo no quiere recibir del sistema de las masas, la voz, sistema, asumir, significa el modo de la masa y para asemejarse a ellos. Es horrible aparecer en la masa nada más violento que mezclarse con las masas.
Sin embargo, debilitan al individuo. La masa debilita al individuo. Naturalmente él no quiere renunciar a su propia individualidad, su propio trabajo espiritual, y sin embargo lo debilitan. Y eso es también la razón por la que ya no voy a la sinagoga, porque yo estoy así imitando lo que hacen, porque se comportan como monos en la sinagoga, absolutamente. Si yo lo digo, deben quitarme eso, absolutamente la compañía de los monos. Lo digo especialmente y enfáticamente que realmente sientes que... Y luego vienes entre esos monos y luego vas a hacer lo mismo y vas a rescatarte y a rascarte así. Exactamente el mismo comportamiento. Incluso si eres un individuo, serás abrumado por esa fuerza de la masa, porque los miras y se sienten perfectamente. Al igual que la pared, miles de millones, como un enjambre de langostas, se sienten perfectos, todos justos, tienen un poder tremendo. Y ahora mire a algunos de ellos que no pueden hacer nada, pero todos juntos se sienten perfectos y pueden comérselo todo. ¿Cuál es entonces el aspecto del debilitamiento? ¿Cómo pueden debilitarlo? Aquí viene una pista con lo que nos está diciendo ahora, y es absolutamente genial, que lo que nos escribe realmente proviene del cielo. ¿Cómo debilita la masa al ser humano y que debilita el trabajo del individuo? Que va a sentirse menos de su carencia. ¿Cuál es la debilidad con que debilitan al individuo en su trabajo? Que va a sentirse menos de su propia carencia. Dirías al revés que el ser humano masivo, que me da la perfección, y es bueno ir a la multitud, y es por eso que todos van a la sinagoga y se sienten igual de bien. Un mono está ahí, quien es rico y otro mono viene, quien es pobre y todos sienten lo mismo. Se comportan de la misma manera, exactamente de la misma manera que ellos inclinan sus cabezas. Todos ellos actúan absolutamente, es una actuación. Y luego en Sabbat, uno u otro va secretamente al baño para fumar un cigarrillo por un momento, y luego apesta cigarrillo allí. Acudo al presidente de toda la sinagoga, al jefe, al más grande, al presidente de toda la congregación, y le digo que apesta así en el baño. No estoy diciendo que está mal, no puedes fumar en Sabbat, si puedes encender la luz, no puedes hacer un fuego. Y digo que apesta tan mal en el baño, y eso no es bueno en Sabbat, porque sientes a alguien más. Bien, alguien puede fumar, si quiere, pero no en el baño. Ese presidente dice, ese es el mono, él lo está haciendo, si me señala quién lo hace, no puede dejar de fumar un cigarrillo en Sabbat. Ese mono que hace eso, él también inclina la cabeza hacia el Creador, mientras que todas esas cosas fuman cigarrillos, no están permitidas, pero se sienten perfectos. Por eso cuando llegas, debilitan tu carencia. Siento mi carencia cuando trabajo solo, pero cuando llego allí, me siento perfecto, no veo mi carencia. Eso significa que me debilitan, y pensamos de otra manera, que cuando vengo a la multitud me siento yo genial, entonces es bueno, pero eso es todo apariencia externa. Es genial lo que aquí nos dice. Y el individuo obtiene con ello la debilidad en su trabajo. En el trabajo, para sí mismo, el que hace en su propia persona, y aprende esto para que entienda lo que haces. Incluso si ocasionalmente vas a una fiesta o algo, por un lado puedes hacerlo, pero siempre presta atención a lo que haces tú, porque arruinas tu tiempo. En ese momento no sientes tu carencia. La carencia significa que no sientes luz. En ese momento tienes contacto contigo mismo. De lo contrario, te sentirás abrumado por la luz de esa masa, que te susurra que todos somos perfectos. Era exactamente lo mismo en la Alemania nazi. ¿Hay una diferencia entre eso y que allí también se sienten perfectos? Miren esas caras. He visto periódicos de los viejos tiempos de la guerra, esos grandes héroes románticos, cabezas de héroes que se sentían perfectos. No es nada más con la religión de todos modos, solo que aquí está con el ajedrez, el amor y la misericordia,
pero están dispuestos a destruir al mundo entero a causa de esa gracia. Celo religioso. ¿Qué has hecho con todo eso? Todas esas cruzadas, celo de las masas, como langostas. Pero por supuesto, no es solo de lo que estamos hablando, sino que acabo de decir algo sobre la sinagoga, las masas, los simios. Por supuesto que pensamos primero porque eso es lo general. En general es cierto que un individuo y la masa, que hay que tener cuidado con las personas que pertenecen a las masas con respecto al trabajo espiritual. Pero al final, en primer lugar, porque eso es fácil de ver, el enemigo que te enfrenta, pero que no está en ti mismo. En última instancia no debes de ver que están en algún lugar de la sinagoga, esa masa que me debilitará, sino que tengo que verlo en mí mismo. Ellos están en mí, y eso es especial, porque de lo contrario es fácil de decir. Pero que es cierto que me debilitan cuando voy a la sinagoga, pues los miro y son perfectos, y luego yo mismo me siento también como ellos. Luego siento que no tengo ninguna carencia en mí, y que soy perfecto y bueno. Luego me alejan de mi propio trabajo, a la perfección que ellos me susurran. Pero al final siempre tienes que hacer este movimiento primero de ese general. Eso te da un poco, ese general. Si nos fijamos en esos otros grupos, de ninguna manera somos parte de un grupo, pero luego experimenta eso como si estuviera fuera de ti, como si fuera la masa que está fuera de ti, pero gradualmente vas más allá y miras más profundo y le ves todo dentro de ti. Entonces también verás dentro de ti que eres más profundo en ti mismo, pero también en ti mismo no has corregido las cosas, los deseos, y todavía pertenecen a la masa. Luego tienes que ir paso a paso. Es la intención de que no solo te quedes con tus cualidades, esos deseos, esas capas de tu ser interior que ya son individuales, sino que también prueba esas otras cosas, donde te sientes menos carente, donde te sientes perfecto, mientras que solo existe el defecto cubierto, para desarrollar eso. Entonces, donde perteneces a la masa, hay deseos en ti que pertenecen a la masa, se sienten perfectamente. Tienes que trabajar en eso. Y no solo en lo que eres como que eres bueno, donde ya has sido corregido ligeramente. Por supuesto, si intenta trabajar solo en la totalidad, como una sola persona, entonces también corregirá esos otros deseos. Absolutamente. Sin embargo, también tienes que mirar ciertos aspectos de tu aspecto interior, sincero, y pedirle al poder superior que abra tus ojos a tu carencia. Ja, 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 todos queremos la perfección y yo solo aprendo lo contrario. ¿Ves? Él nos enseña que entonces al Creador debe de pedir a que Él abra sus ojos, debe de pedirle para esos deseos en ti que aún pertenecen a la masa. Quienes aún se sienten perfectos, perfección infantil. Porque es una gran bendición si enfrentas sus déficits y no que obtenga la perfección. La perfección significa esa perfección masiva. Que cierres los ojos ante la corrección de la verdadera perfección. ¿Ves lo que nos dice? Que no nos engañen, no a ti mismo. No importa lo que los demás piensen de ti. No te importa lo que está pasando. Si trabajas en ti mismo, también trabajas en los demás y en el mundo entero. Seguimos. Dice aquí también, ves paso a paso, que nos trae grandes cosas. En ningún lugar lo he encontrado. Y lo que no he leído, todas las cosas hermosas, toda la perfección, todos los libros dan la perfección. Incluso todos los comentarios sobre la Torá nos dan toda la perfección. Pero él, el Hasulam, nos da la oportunidad de ver nuestras carencias en este texto libro. ¿Y quién quiere eso? Nadie entiende ese libro. Si alguien le reprocha, si se le dice a alguien,
Mira eso, mira, esa es tu carencia. No hay nadie que quiera escuchar eso. Lo mismo ocurre cuando dices la verdad, incluso si le dices a tu amigo que no es lo suficiente bueno. Nadie quiere escuchar eso, y tenemos que aceptarlo. Es genial, y no importa la edad que tengas, debes de aceptarlo. Cuando lo leo, inmediatamente siento que me ayuda. Dice, eso quiere decir que él es su cuerpo que le dice, la conversación entre el cuerpo que tiene y en la mente y el alma, que siempre tiene lugar en nosotros. Incluso si el cuerpo no habla y solo hace las sugerencias, el cuerpo siempre nos habla. Hemos terminado en el siguiente párrafo con la afirmación, las declaraciones de que la masa está debilitando al individuo, y ahora muestra lo que dije al final. No lo he leído, que todo sucede en un solo hombre, que el cuerpo es la masa. El cuerpo, el ego, él mismo también nos dice que no está fuera de mí, no en la sinagoga, donde están las multitudes de la gente, como te lo dije, pero te lo he dado como una metáfora. Cualquiera que sea la verdad, pero no deberías de buscarla allí, como si esos señuelos fueran tuyos. Todo dentro tuyo. Él nos indica en ese párrafo, tal como lo hemos dicho, que todo está en un solo cuerpo, todo está en una sola persona, en un mismo área de 2x2 que tenemos. El deseo de ese cuerpo de recibir. Nunca olvide que es el deseo de recibir, y no nuestra carne. Cuando hablamos de cuerpo es el deseo de recibir. Nuestra carne no nos dice absolutamente nada. Eso no tiene fuerza para decir nada. La tierra no puede decir nada. La arcilla no puede decir nada. El deseo que está en nuestro cuerpo terrenal puede decir algo, pero no la carne. La carne no tiene necesidad alguna. Mi cuerpo no necesita comer, sino mi deseo. El vientre solo está hecho para transmitir todo eso, para sufrir todas esas reacciones químicas. Es decir, su cuerpo, que es la masa, le dice, el ego es la masa, el que te habla, el hablante. Es decir, su cuerpo, que es la masa, le dice, es verdad. El cuerpo siempre quiere obtener un buen beneficio. El cuerpo es una persona muy civilizada y cultural, todo un sofista hermoso, gran cabeza. Sugerencias para obtener siempre beneficios. Es cierto que no eres perfecto en tu trabajo por el nombre del cielo, por lo que aún no puedes trabajar bien en el nombre del cielo. Sabemos cuál es ese nombre del Creador. Pero no es tan malo. Solo tómalo con calma. No es tan malo. Que vale la pena preocuparse y por lo tanto dar oración. Se dice que dar oración en hebreo, dar oración, que tienes que orar para pedir obtener la perfección en ti, desde lo profundo de tu corazón. ¿Por qué tienes que hacer eso de todos modos? Porque te sientes tan imperfecto y no es malo. Es decir, mira, siempre utilizamos giros simples. El lenguaje de lo espiritual es simple. Lo que obtenemos es lo más importante. El contenido en sí mismo, pero no la forma. No tiene nada que ver con la belleza, es solo el lenguaje. Simplemente lea algo en hebreo moderno, lenguaje literario, cultural, bellamente hermoso, que es tan asombroso, pero no hay nada de él, solo bla bla. Dice que está obligado a decir que si no era digno de los pasos al Creador, que luego dirás es mejor para mí estar muerto que vivir. Una construcción un poco difícil, pero el cuerpo le dice, no es tan malo que tengas que hacer una oración desde lo más profundo del corazón, es decir, la oración que deberías de estar obligado a decir si no llegas a ese peldaño, el peldaño que le da satisfacción al Creador, de que su vida no vale nada, que es mejor morir que vivir. Ese es también un verso que proviene de la Torá, en la que Sara le dice a Abraham, mejor muerta que vivir. El cuerpo dice que no es tan malo que tengas que tener una posición tal que comiences a partir de la afirmación de que es mejor morir que vivir así. No tiene que hacerlo. Para aceptar una declaración de hacer normal, el argumento con el cuerpo continúa. ¿No ves que toda la masa que simplemente sigue el camino de los terratenientes? Para que cada uno tenga su propio territorio. Incluso si vienes a la sinagoga, solo digo sinagoga, porque no sé cómo es con la otra,
No sé cómo es la iglesia, pero probablemente no sea diferente. Veo lo que veo, pero en la sinagoga. La una es la otra, porque todos van por su cuenta. Cada uno tiene su propio honor, y luego alguien es llamado y el otro no. También he visto aquí en la sinagoga que uno no fue llamado y de inmediato se puso de pie. No puede fingir, y con mucho ruido abandona la sinagoga, porque no lo han invitado. No es convocado a la Torá. Entonces él está enojado. No le han dado un tributo. Y otro lo hace de otra manera. Eso significa que el dueño de la casa, que todavía tiene su propio territorio, entonces él le dice, no lo veas. Él le dice, o sea, su cuerpo, toda la masa lo hace. Recorre el camino de los terratenientes, quienes debilitan el cuerpo y debilitan su sentido de carencia. Dios nos guarde que creerás que eres perfecto, porque eso no te sirve de nada. Así es cuando alguien deja nuestro curso, por ejemplo, y me dice... Nunca le pregunto a nadie por qué está abandonando nuestros estudios, absolutamente nunca. Si alguien nos deja, nunca pregunto el por qué. Inmediatamente de las cosas que entren en juego, nunca pregunto el por qué. Por ejemplo, alguien puede decir que no entiende o no entiendo. ¿Qué significa eso que no entiendo? Eso significa que su cuerpo le dice no entiendo, porque tienes que hacer eso. No recibirás ninguna recompensa de tu estudio. Verás que estás fallando, que no lo entiendes. ¿Por qué tienes que hacerlo? Y eso debilita al hombre. Entonces el cuerpo o ego continúa intensificando el argumento. El cuerpo le gustaría responder a su deseo de trabajar para el Creador. Luego el cuerpo le dice, por supuesto que es así, es verdad, que es mejor si pudieras trabajar para dar. Por supuesto, es mejor, y así es como responde a tu deseo de dar. Pero debes de pedirle al Creador que Él te ayudará. Lo dice muy bien, pedir al Creador por la fuerza. Pero cómo, de qué manera se pide, siempre tienes que ver lo que tu cuerpo quiere. Él nunca quiere tu propio trabajo, solo quiere definir su propio territorio. Dice que, por supuesto, es bueno que pidas ayuda al Creador, pero... Y si aún no ha recibido la ayuda del Creador, entonces está tan preocupado que dice que es mejor morir que vivir así, que no es tan malo y terrible, pero vuelve, mira atrás y mira a la masa. Eso es lo peor, que está tratando de mirar a alguien que es débil en el trabajo espiritual, porque es una debilidad. La perfección es, en nuestros ojos, que por supuesto es débil. Él dice, mira a la otra persona. Exactamente lo mismo que hace una persona en nuestro mundo. Él dice, mira a alguien más. Siempre mira a alguien que es miserable, incluso peor que él. Y eso te da un gran placer, por supuesto. Me da un consuelo que todavía no estoy tan mal. Ahora mira cómo sucede todo eso. A menudo las personas que están en los mínimos tienen un ingreso muy pequeño. Van a algún lugar de vacaciones, a lo que llamamos países de los monos, por lo que se dice en la lengua vernácula, donde es tan pobre que esa persona se siente como un hombre súper rico. Todos van a un país donde realmente, y luego mira a los demás, y eso le da a él, a su ego, un gran placer, que luego tiene unos cuantos miles de euros y luego llega allí, y naturalmente se siente multimillonario, como si estuviera en Miami. Algo así es humano, pero eso nos debilita. Es exactamente lo mismo cuando alguien va a la sinagoga o a la iglesia o a toda esa masa. Y por supuesto que te sientes increíble allí y bien, y todos se visten bien, con la corbata, y es genial. Se sienten como King Kong en ese momento. Le dice el estudiante. El sentimiento de pertenecer a algún lugar. Exactamente, el sentimiento de pertenencia. Muy bien. Por supuesto que es infantil, y tienes que superar eso. La sensación de permanecer a un lugar, eso es horrible. Para todos es así. Siente, si quieres, que sea familiar, que junto con el grupo vayan juntos en el grupo, y eso va en contra del plan del Creador. Pero solo en la primera fase debe de ser así. Quiero decir, que si el hombre no tiene fuerza, entonces deriva todo eso de las masas. Es divertido, es genial. A veces se ve bien desde afuera, pero luego hay que ver que es todo adentro. Estudiante,
También es el miedo a ver la carencia. Exactamente. También me doy cuenta de que es genial que en el Simchat Torah, la fiesta de la Torah, cuando todos bailan juntos, también lo hago a veces, pero solo una ronda para hacer la mizvah, para hacer el precepto, bailar alrededor de la bima, alrededor del lugar que representa el altar, pero por un momento, alrededor de su lugar donde se lee la Torah, solo una vez, pero no más, solo para hacer eso, y luego me siento en mi lugar. Incluso cuando no aprendía la Kabbalah todavía, pero luego continúan con ello exuberadamente y bailando, entonces se sienten cómodos. Pero no puedo encontrar un lugar para que yo mismo concuerde con eso. Solo una ronda y luego termine, y luego vuelva a trabajar con usted mismo. Van exuberadamente lanzando caramelos por todas partes. Es peligroso. Mars, Kit Kat. Muy peligroso cuando se trata de tu ojo, pero es acogedor, así desde arriba en tu cabeza, y si te caes tienes un chichón. Pero por el bien del Creador, jaja, que no haces todo por el bien del Creador. A ellos les gusta eso, pero después siempre tienes que mirar dentro de ti mismo, por supuesto. Es más fácil ver que está fuera de ti, en la sinagoga, en la iglesia o en el club de fútbol, lo que sea. Allí es donde están las masas. Primero eso es fácil, pero luego lo incorporas y luego ves que toda esa masa también está en ti. Y eso te dice, hazlo, no está mal, hazlo normal. El estudiante permanece constantemente dentro de sus propios 4 amá. Exactamente. Hemos aprendido en nuestro curso anterior a permanecer dentro de nuestro territorio de nuestros 4 amá, a permanecer dentro de nuestros 4 elementos, columna de 2 por 2 metros espiritual, que relacionemos esos 4, esa columna espiritual de abajo hacia arriba, con tu propio ángel, con tu propia raíz espiritual tuya misma, y ahí debes de estar dentro. Y cuando estás ocupado con la masa, lo pierdes eso, absolutamente. Una pena de nuestras vidas y también una vergüenza para la Sejina. Porque al hacer eso no permites que la representación, la presencia divina entre en ti, solo la dejas afuera, en ese ruido del exterior, con otros, cruzando el océano. También ves que hay todo tipo de reuniones y luego miran una pantalla y luego casi consiguen todo eso. Solo con lo que ven en esa pantalla y esa mirada en esa pantalla que les da un gran placer, porque se sienten completamente en el nirvana. Eso es lo que llaman, hacen ruido de Cábala.